Mi nombre es Jackie Abumbrad y soy estudiante de comunicación con la preespecialidad en cine. Soy Nila Guis, soy cineasta y restauradora de sonido, también hago diseño sonoro. Una película empieza desde que generas la idea y de ahí se escribe un guión y tu guión va a ser la base de todo, ¿no? Se dice que de un buen guión se puede hacer una mala película, pero de un mal guión jamás vas a poder hacer una buena película. Siempre una película es una idea, siempre es una cuestión creativa. Una película empieza de la nada, pero así como empieza de la nada, empieza en colectivo. A alguien se le ocurre una idea y esa idea se escribe, se convierte en un argumento, después pasa a ser guión y el guión pasa a ser muchas cosas. Para llegar a todo eso, pues generalmente ya se requiere de más personas y más departamentos. La idea puede venir de cualquier persona, generalmente el que escribe el guión. El guionista pues, toma esta idea y bueno, hay varias partes, ¿no? Ya sea que sea por encargo, la idea es del productor, del director o de una persona, o que sea suya, es una idea propia del guionista y de ahí pues se desarrolla la historia, se escribe un tratamiento, se sigue una estructura y pues se van escribiendo varios borradores hasta que se llega al guión final. Y la preproducción consta en hacer todos los preparativos necesarios para rodar la película y llevarla a la realidad, ¿no? Algo tangible. La preproducción justo es esta parte, digamos, ya que está consolidado un guión. La preproducción es básica para tener una producción efectiva y la preproducción parte del guión. Entonces vas desglosando el guión y los vas repartiendo en departamentos y entonces ahí empieza la preproducción, pero la preproducción es una etapa bastante larga porque en México casi siempre abarca también conseguir los recursos. Casi nunca tienes como desde el principio pagado todo lo que vas a hacer. Y sobre todo ya la etapa final de la preproducción tienes que empezar a ver días de rodaje, horarios, cómo van a ser los tiros, los planos. Entonces el director tiene que estar muy en contacto con su fotógrafo, con el director de arte. Pues las primeras personas encargadas de la preproducción son el director, los productores y las cabezas de cada departamento. Tienes arte, tienes vestuario, bueno, que incluye todo lo que es escenarios, vestuario, maquillaje, demás. Tienes al director, al fotógrafo, tienes el sonido, depende también qué tan especializada sea la película, ¿no? Entonces todas las cabezas de los departamentos empiezan el proceso de preproducción para ir planeando lo que se va a hacer. Entonces se presentan propuestas y el director va llevando pues la idea creativa. Básicamente los productores son los que se encargan de hacer todo el papeleo, ¿no? Lo administrativo, hacer presupuestos, conseguir locaciones, se hace un scouting, se hacen castings, se hacen pruebas de cámara, de los ambientes, de los sonidos. Se presentan todas las propuestas de lo que se va a llevar a cabo y se van puliendo hasta que sea, digamos, lo que el director ve del guión, ¿no? O sea, el director tiene una visión y todas estas personas tienen que llevarla a cabo junto con él. Lo que haces en tu preproducción básicamente es prepararte para el día que tú llegues a rodar, que salga lo mejor posible y tener todo listo, todo en orden. Para empezar a rodar tienes que terminar todos los procesos de la preproducción, desde conseguir los permisos hasta tener a tus actores ya ensayados, en papel, listos, ¿no? Ya para desarrollar su papel. Tienes que tener el vestuario, tienes que tener locaciones, tienes que tener el presupuesto, o sea, todo lo que existe en la preproducción tienes que tener ya listo, ¿no? Entonces, desde un inicio tú haces un plan de trabajo y dices, estos son los días en los que vamos a grabar. Y tu preproducción la armas antes de eso. El rodaje empieza en el momento que se tira el primer tiro, entonces para llegar a hacer el primer tiro tienes que primero elegir cómo vas a filmar o vas a grabar, qué sonido va a tener, si vas a hacer digital tienes que tener un data manager, todo esto es planeación. Cuando empiezas la postproducción tienes a un editor de imagen que se va a encargar de editar toda la línea del tiempo, ¿no? Va a contar la historia ya en cierto orden, va a montar las imágenes según lo que el director quiere,
propuestas que se pueden hacer en ese momento, etcétera. Y una vez que ya se tiene toda la imagen cortada y pulida y demás, se va a hacer la edición del audio. Hay una persona encargada de hacer esta mezcla, donde nivelas todos los audios, los emparejas, se meten los sonidos ambientes y se hace una mezcla. También entra lo que es la música ya sea que se compone para la película o se toma música ya hecha, se pone también en donde debe de ir, va junto con la mezcla de audio y todos los efectos especiales. Hay que diferenciar porque tú puedes decir que la producción es desde la el rodaje mismo, hasta que se entrega todo, digamos, cuentas y facturas. Y otros toman la producción a solamente la etapa de rodaje, hasta entregar las cuentas, las locaciones y todo lo que tenga que ver con los pagos de las diferentes áreas. Depende también de tu formato, si te vas a formato digital, el revelado y todo eso ya marca como el término y el inicio de la postproducción. La película se considera terminada cuando se le dé el visto bueno, ¿no? Cuando el director, el productor y todas las personas involucradas en la postproducción deciden que la película está lista para que la vea la gente. Después de que ya se mezcló todo, se sincronizaron las pistas de audio con la imagen y se terminó de diseñar la historia y se dice, ahora sí, ya, la puede ver la gente. Entonces se va a hacer un máster y de ese máster se hacen las copias según lo que haya decidido la producción en dónde quieren terminar. La postproducción justo empieza en esta etapa de revelado, bien en el que el data manager te entrega toda la base de datos con toda tu información en los discos duros y vas con tu editor. En el montaje es realmente donde se empieza a contar la historia. Tú pudiste haber filmado algo, pero hasta que no revisas tu material te das cuenta de cómo puede funcionar y cómo lo puedes complementar. Y una vez que ya estés editando, empiezas a trabajar con las otras áreas. Cuando el editor ya casi va a acabar, le pasa una copia de trabajo al diseñador de sonido y el diseñador de sonido a su vez recibe todo este sonido directo del sonidista y empieza a trabajar en conjunto con los músicos, empieza a grabar, pero de mientras el editor ya le está pasando al postproductor, porque el editor nada más edita en un formato muy pequeño para que no pese y lo pueda manipular, pero ya cuando se lo pasa al postproductor, las tomas que seleccionó el postproductor las jala, ya sea de su rank o del database, si lo tiene en 2K, por ejemplo, y entonces el postproductor empieza a convertir esas pequeñas tomas y al mismo tiempo que el diseñador va avanzando con las grabaciones hasta que llega la THX y el postproductor hasta que llega a entregarle la copia al colorista y al final se junta, que sería lo más óptimo, la pista internacional con la colorimetría. Ahorita ya no se usa tanto, pero después se volvía a reimprimir la cinta. Lo ideal es que tú al compositor de música le des por lo menos escenas o fragmentos de lo que grabaste para que él sepa de qué va tu proyecto, ¿no? No le puedes dar ideas al aire y que él se ponga a componer. Y pues es importante que el compositor de la música esté en sincronía con el director y con el proyecto, ¿no? Que sepa qué es lo que se quiere transmitir, qué intenciones tiene esta película y que no componga por salir del paso, sino que verdaderamente la música tenga una coherencia con la película. Un buen director tiene que hablar con su diseñador desde el principio y si es posible que este diseñador vaya a campo. El proceso musical en una película es bastante complejo y también involucra más cosas como son efectos especiales de sonido, folies, la cuestión de derechos de autor. Tienes que hablar con producción para que te vaya consiguiendo estos derechos. Entonces, la creación de música tiene que ver mucho con la perspectiva del director y también con los recursos, porque puedes ocupar cosas regrabadas para no gastar en música original y justo lleva varias fases. El músico trabaja el score justo en el rodaje y en la postproducción. Mientras el editor trabaja, el diseñador graba a los músicos. Tú desde que empiezas la película, en tu preproducción, decides si va a festivales, si va a salas comerciales o a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces tú debes de saber en qué formato tienes que terminar justo para llegar a donde quieres, porque a lo mejor las salas de cine te van a pedir un DCP, en los festivales te pueden pedir un Blu-ray, pues hay muchos formatos que te piden. Entonces cuando tú sabes a dónde quieres llegar,
terminas en ese formato y la empiezas a distribuir. Se terminó en ese momento que ya tienes o tu copia compuesta o tu DCP, o ya sea en formatos pequeños, Blu-ray o DVD. Antes le decías que se enlata, ¿no? Tú terminabas tu película y la enlatabas porque no había distribución. Ahora ya es más fácil con todos estos formatos digitales, pero antes no tenías luego dónde proyectar en 35 o cuántas copias hacer, en dónde las ibas a proyectar. ¿Cómo consideras o cómo puedes medir qué tan exitosa o buena es tu película? Pues realmente no hay una manera de saberlo, ¿no? Puedes ganar festivales, pero a lo mejor a la crítica no le gusta, te puede ir muy bien en salas comerciales, pero eso, ¿no? O sea, no porque hayas vendido muchísimos boletos quiere decir que tu película es buena, a lo mejor la crítica es muy mala, entonces siempre tienes que considerar todos estos aspectos. En México se da mucho el fenómeno últimamente del festivalismo. O sea, tú haces una peli en función del Festival de Guadalajara o el de Morelia y en esa forma quieres acabar. O sea, aunque le falte a tu peli o te esperas o no la exhibes. Pero yo creo que aquí lo más importante es que tú como director es que verdaderamente estés satisfecho con lo que hiciste. Es importante comentar que ahora de repente todo el mundo dice que hace cine y es bien complejo hacer cine. El cine ya no es la cinta que conocemos, desgraciadamente. Algunos seguimos trabajando con esa cinta, otros en formatos digitales, y ese formato digital pasó a decirles cine por la forma de hacerse, por la estética, por los procesos que siguen siendo muy similares, el seteo, como estas etapas, ¿no? de hacer tu hoja de llamado, hasta algo muy complejo. Por eso se dice que se sigue haciendo cine, pero desgraciadamente ahora hay muchos, digamos, hiper hipsters que agarran su cámara y se van así como, no sé, a mí se me ocurre ir a la zona del peyote, ¿no? Y no tienen ni la menor idea de qué es un foco, cómo funciona un foco, la calidad de luz, el contraste, y pues párale con la cámara, o sea, no tienen idea del sonido. Entonces de repente quedan unas cosas así como súper viajadas que solamente las entiendes si tienes un poco de mote encima. Y entonces toda esa banda se cree cineasta y entonces de repente anda ahí hipstereando y diciendo que es cineasta, y pues creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que tener respeto a la vocación. De verdad que si una carrera difícil es el cine, o sea, no nada más es hacer, sino estudiarlo. Hay que saber de cine mexicano. Hay muchos que no saben quién es Fernando de Fuentes o por qué es importante Gabriel Figueroa o cuál es la primera película mexicana con sonido, que es Santa, por ejemplo. O sea, no tienen ni idea de lo que es el cine mexicano y nada más ven no sé, pues tiene sus ídolos gringos que igual ahorita no voy a mencionar, pero pues, o sea, para hacer buen cine hay que empaparse de todo el cine internacionalmente, desde Paolo Pasolini y Fellini, etcétera, hasta nuestros cineastas mexicanos. Gracias. Siento como encantando bajo la lluvia junto al faro y todo. Estar como abuelo. Sí, es mi profe, es padrísimo. Siempre tiene historia tras historia, o sea, tú son de esas personas que tú le dices, a ver, número 9, es que 9 era zapato, sí, de plano, güey. Luego yo hace cuenta que estoy afuera y estoy a 5 minutos de arrancar mi función. Entonces me encuentro por ¿qué? Sí, que no, sí. Y ya de plano cuando ya, espérenme, voy a arrancar mi función. Sí, si no, se va. Sí, ¿verdad? Sí, es un ser único, te lo juro.